La propiedad de una nueva entidad. Congresista Salgado. Congresista Salgado. Sí, presidenta. Si han decidido fusionarse por eso, este es un tema muy serio. Tienen que haberlo pensado bien, porque se trata no solamente del nombre, de los militantes, de los bienes, si tienen propiedades inclusive, va a quedar en una nueva entidad en la que tienen que ir los recursos, los militantes, las propiedades, el nombre, etcétera, etcétera. De ahí que sí se tiene que cancelar todo lo anterior. No va a existir pues un nombre adicional cuando ya han decidido fusionarse. Tiene que cancelarse todo lo anterior y sí pasar los bienes no al Estado, sino a la nueva entidad. O sea, ahí lo que estamos viendo entonces es que es la redacción que no nos deja claro eso que sabemos que tiene que ser así, al final. ¿Qué parte de las palabras es la que no queda claro? Ese es el tema. Gracias. Congresista Alcorta. Gracias. De la misma forma que Por favor, atención. Congresista Alcorta. Gracias. Presidente, así como en uno de los argumentos dice que el de la alianza, si se quita uno, pierde la inscripción 1 o 2, el que se queda vivo asume los pasivos y los activos del que se ha ido, así de claro. En el caso del mismo sentido, el que se queda con todo el patrimonio de los partidos, de los que se fueron. ¿Cuál es la diferencia? Claro, terminó, congresista. Si el partido que queda vivo de una alianza asume los pasivos y los activos del partido que se ha ido, las deudas y todo el rollo de ahí, por eso decimos piensen bien, ahora que se van, todos esos bienes pasan al partido titular que ha quedado, nada más. Gracias, congresista Alcorta. Pasa, congresistas, para continuar con el debate con la congresista letona, que estamos frente a dos figuras, la fusión y la absorción. Y acá estamos legislando ambas figuras, la posibilidad de ambas figuras. Entonces, por eso puede existir cierta confusión. En la fusión todas desaparecen y aparece una figura nueva. En la absorción hay una más grande que absorbe a las demás, manteniendo su denominación, su logo y sus demás componentes, ¿no? Entonces, al tener dos figuras, las dos contenidas en este artículo, deberíamos empezar a determinar si aceptamos las dos figuras o vamos solamente por una. Congresista letona. La lógica de la ley de organizaciones políticas son las dos figuras, la fusión y la absorción. Y además entiendo que si la lógica del proyecto de ley, la esencia es la dinámica pluralista moderna y lo que queremos es partidos de alcance nacional, tiene que haber un incentivo para que esas dos figuras operen. Si no, ¿cuál es la lógica? O sea, si le vamos a poner trabas, me dicen, ahí se van a fusionar ni van a absorberse. Entonces tendríamos que ver en este artículo, además de, como usted lo ha dicho, Presidenta, diferenciar entre la fusión y la absorción, también un mecanismo que permita que vía reglamentaria se establezcan incentivos para estos mecanismos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista letona. Señores congresistas, tendríamos que juntar el tercer con el último párrafo para en un solo párrafo contemplar ambas figuras. Eso ayudaría con la redacción. Congresista Glave. Presidenta, el problema que tenemos es el párrafo 2, mire usted lo que dice, Si se crea un nuevo partido político, este es el caso, se fusionan dos y sale uno nuevo, o 15, digamos, no importa, un nuevo partido político, se debe acompañar los requisitos de inscripción de partidos políticos. Ya, perfecto. Y luego dice, en tal caso, queda cancelado el registro de las organizaciones políticas fusionadas. Eso es correcto, porque no podemos seguir manteniendo la inscripción de las organizaciones políticas que formaron parte de la fusión. Sin embargo, la cancelación de una organización política supone también que sus activos pasan al Estado. Por eso mi preocupación está en ese párrafo.
Si se crea un nuevo partido político, se debe acompañar los requisitos de inscripción. En tal caso, queda cancelado el registro de la organización política fusionada y sus derechos y pasivos pasan a la nueva organización. Es decir, ahí tiene que quedar claro que fruto de esa fusión no se pierden los derechos, precisamente para fomentar eventualmente este tipo de procedimientos. Congresista Choquehuanca. Claro, pero habla de... Perdón, presidenta. El tercer párrafo habla claramente solo de los registros. Y estamos hablando que las obligaciones y derechos queda en la que mantiene vigencia. La absorbe. Por eso, pero también dice que en caso de la organización política subsistente, que es la de fusión, asume las obligaciones y derechos de las por eso, pero el título del artículo se llama fusión. Si es absorción, el partido Curso de Tona absorbe los derechos, la fusión es diferente. La fusión es fusionado, pero es que justamente, presidenta, en la lógica de lo que decía el congresista Violeta, hay que salirnos del símil de la Ley General de Sociedades. Esta norma tiene vida propia y tiene definiciones propias. Entonces, yo creo congresistas, evitamos el diálogo. Quien quiera hacer uso de la palabra, por favor, pídalo. Sí, presidenta, yo creo que en la lógica de que hay ciertas dudas en la redacción, de verdad que a mí me queda claro, pero si para que los congresistas puedan votar hablamos de la nueva organización política en el último párrafo, no tendría ningún inconveniente. Colegas congresistas van a trabajar en la redacción antes de disponer su votación, pero me queda claro que hay consenso, solamente vamos a trabajar en la redacción, ¿ya? Congresista Choquehuanca, porque va a pasar al siguiente artículo. Sí. En realidad, presidenta, yo quería sugerir que se agregue el último párrafo de la propuesta del Ejecutivo, donde dice que las organizaciones políticas regionales debidamente inscritas en más de la mitad de los departamentos pueden fusionarse para formar un partido político siempre que cumplan los demás requisitos aplicables a los partidos políticos. Pero esto ya está implícito en el último párrafo del texto que usted está presentando allá por la Secretaría Técnica, pero yo quería solamente hacer ver que no es tan exigente como se ha presentado aquí, pero que sin embargo nos parece bien, ¿no? O sea, de la forma como ustedes lo han textualizado ahí. Gracias, presidente. Gracias, congresista Choquehuanca. En debate el artículo 17, requisitos de inscripción de movimientos regionales. Van a trabajar la redacción antes de votar, congresista. Artículo 17 en debate. Señores congresistas, se ofrece el uso de la palabra. Este es un artículo que tiene cambios importantes. Les rogaría su participación. Ya no está el congresista Quintanilla. Lectura, por favor, señor secretario técnico. Artículo 17. Requisitos de inscripción de movimientos regionales. Los movimientos regionales se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores y luego de cumplidos los requisitos establecidos en la ley.
se inscriben en el registro de organizaciones políticas de acuerdo al reglamento correspondiente. La solicitud de inscripción de un movimiento regional debe realizarse ante el registro de organizaciones políticas y estar acompañada de la siguiente documentación. Inciso A, acta de fundación conforme a lo dispuesto en la presente ley. B, actas de constitución de los comités partidarios de acuerdo con lo establecido en la presente ley. C, relación de afiliados no menor al 1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral regional, la que en ningún caso podrá ser menor de 1.000 afiliados. No más de las 3/4 partes de los afiliados puede tener domicilio en la misma provincia. Inciso D, estatuto del movimiento regional. Inciso E, reglamento electoral conforme a lo previsto en la ley. Inciso F, designación de los representantes, personeros legales y técnicos, titulares y alternos. Inciso G, designación de un tesorero titular y un suplente. En el trámite de la solicitud de inscripción se actúa según lo establecido en el artículo 10 de la presente ley en lo que corresponda. Los movimientos regionales cuentan con el plazo de 1 año a partir de la adquisición de formularios para el registro de sus afiliados y para la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. La denominación del movimiento regional se reserva desde la compra del formulario. Para poder participar en un proceso electoral, el movimiento regional debe estar inscrito en el registro de organizaciones políticas a la fecha límite para la convocatoria. Señores congresistas, se ofrece la palabra. Congresista Glave. Sí, Presidenta. Nuevamente, desde la misma posición que hemos levantado desde el primer momento en el debate, sí creemos que es importante mantener organizaciones regionales, porque también mantienen una vida política en un territorio importante. Entendemos que tiene que ser un requisito mayor al requisito que tienen hoy y que estamos haciendo un cambio en la lógica de ya no recolección de firmas, sino optar por militancia. Eso es lo que hicimos en el caso de los partidos nacionales. En el caso de los partidos nacionales hemos dicho el número de afiliados es el 0.1% del padrón nacional. Yo creo que es altísimo porque acuérdense que eso es lo que va a permitir la vigencia posterior, pero en fin, ese es parte de otro debate. Pero a los movimientos regionales les estamos exigiendo el 1% de los militantes de la región. Es un requisito altísimo, Presidenta, altísimo. Estamos de acuerdo en que se cambie el criterio de firmas por el criterio de militantes, pero 1% es un criterio altísimo, porque son... ¿Una interrupción, Presidente? ¿Congresista? No. Congresista Alcorta. Pero eso permitiría que hayan menos gobiernos regionales, pues al contrario, eso les va a exigir a que entre la misma región sean menos y no proliferen. Es alto el de Lima, es alto el nacional, pero también tiene que ser alto el regional para que ellos también vean cómo pueden manejarse y no proliferar pues cualquier cantidad de candidatos regionales, ¿no? Ya terminé, congresista Glave. Presidenta, por ejemplo, la región de Piura. Piura tiene más de 1.800.000, ojo que sufragaron, porque el padrón electoral es más, pero que sufragaron, Piura tiene 1.800.000, el 1% serían casi 11.000 militantes. Es decir, en regiones como Piura va a ser prácticamente imposible que tengamos un movimiento regional, porque estás pidiendo un número de militantes altísimo, la mitad que un partido nacional. O sea, eso es el nivel que estamos haciendo. Lo mismo en regiones como La Libertad. La Libertad también tiene más de 1 millón y el 1% equivale a 10.800. Ojo, de los que sufragaron. Si mantenemos el criterio de padrón electoral, esto se eleva evidentemente. Arequipa también tiene casi 9.100 de los que sufragaron. Es decir, tenemos un número bien alto en general. Entonces, lo que podríamos hacer es, ya que el mismo proyecto del Ejecutivo coloca un mínimo, ojo, porque también dicen, claro, como tenemos un país complejo, o sea, hay regiones, Piura, por ejemplo, es una región grande, ¿no es cierto? Pero si comparamos Piura con Tumbes, ¿no es cierto?,
los norteños sabrán esa comparación histórica. Evidentemente el nivel poblacional de Piura versus el de Tumbes, hay una diferencia inmensa, ¿no es cierto? Entonces lo que se está poniendo acá es, bueno, que haya un número mínimo de afiliados que está planteando el Ejecutivo, que es 1000. Mantengamos el número mínimo, 1000 militantes, pero el porcentaje, sugerimos nosotros, será 0.5. Si el 0.5, en vez de 1%, la mitad. Si eso es menor que 1000, vale el 1000, porque el mínimo es 1000. Pero si es superior, puede ser hasta 0.5. Presidente, esa es la sugerencia que hacemos nosotros. Congresista Choquehuanca. Presidenta, precisamente si queremos fortalecer los partidos, habíamos opinado nosotros a que esto implicaba que se reduzcan los incentivos para que no se creen más movimientos regionales. En el punto B precisamente de la propuesta del Ejecutivo sí es cierto que refiere que con un número no menor de 1000, pero de acuerdo a la circunscripción de la organización política regional, o sea que no sea menor de 1000, pero eso no implica que esté planteando 1000. Entonces yo creo que ahí en lo que usted ha considerado del 1%, para los fines que nosotros pensamos que deben ser, que es el fortalecimiento de un partido político y no la proliferación de más movimientos regionales, tendría que mantenerse en el 1%, que estamos plenamente de acuerdo. Gracias, congresista Choquehuanca. ¿Algún otro señor congresista? Congresista Torres. Sí, no solamente una inquietud, Presidenta. Se ha dejado de considerar los 4 últimos párrafos de la propuesta del Ejecutivo y la verdad es que no encuentro una motivación específica para hacerlo. Señala, no podrán ser objeto de inscripción las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario o programático promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho o intenten menoscabar las libertades o los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y temas que en realidad no veo por qué excluirlos, salvo que nos digan los del Ejecutivo o los representantes del Ejecutivo si es que es importante o no es importante esos extremos. Quizá la congresista Choquehuanca o la congresista Arauz nos puedan iluminar al respecto. Congresista Salgado, el congresista Torres está haciendo referencia a los 4 últimos párrafos del proyecto de ley del Ejecutivo. Está en la segunda columna. El equipo técnico ha considerado no recogerlos porque en realidad llevan a un proceso burocrático de revisión del ideario que en la actual forma de constitución de partidos ya ha sido prácticamente llevado a la mínima expresión. Entonces, actualmente, se revisa el ideario buscando contenidos de este tipo. Y si se encuentra contenidos de este tipo en ese documento, entonces se rechaza la inscripción hasta que el ideario sea adaptado a los estándares constitucionales. Pero está en debate. Si alguien considera que deben ser incluidos, para eso estamos aquí. Presidenta. Congresista Gino Costa. Sería mejor incluirlo, ¿no? Viene así en la propuesta, tiene sentido, y no parece haber una razón para excluirlo. Congresista Costa, lo que había pedido el congresista Torres es cuál es la justificación para poder hacer inclusiones de este tipo. No es una inclusión ligera, lleva burocracia, retarda la inscripción de organizaciones, se vuelve de carácter discrecional por parte del funcionario que realice esta supervisión. Entonces, para incluirlo, tienen que existir criterios que obviamente, porque esto no existe, criterios que a nosotros nos lleven a la convicción de que esto va a mejorar nuestro sistema de organizaciones políticas. No solamente es, si no estorba, ¿por qué no ponerlo? Congresista Salgado. Congresista Espinosa había pedido la palabra. Ya no, por congresista Salgado. Sí, señora Presidenta, yo estoy de acuerdo en que lo haya sacado y no hagamos más discusión y más bien vayamos al voto. Este es uno de los artículos más sencillos que tenemos y nos estamos complicando. De una vez al voto. Señores congresistas, si no hay más participación, congresista Torres.
Sí, no, entiendo por lo que estoy conversando que no hay ningún tema con que se haya eliminado esos cuatro párrafos, entonces sí solicitaría que se vaya al voto. En votación, el artículo 17 referido a requisitos de inscripción de movimientos regionales. No se han hecho cambios al texto propuesto. Al voto. Congresista Espinosa. A favor. A favor. Congresista Meléndez. A favor. Congresista Choquehuanca. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Glave. En contra. En contra. Congresista Torres. A favor, congresista Alcorta. A favor, congresista Neira. A favor, congresista Salgado. A favor, congresista Letona. A favor, presidenta. A favor. Nueve votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Los nuevos requisitos de inscripción de movimientos regionales han sido aprobados. Artículo 18. Afiliación y renuncia a la organización política. Señor secretario técnico, de lectura, por favor. Artículo 18. Afiliación y renuncia a la organización política. Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a una organización política. La organización política regula la afiliación de los ciudadanos que tienen expedito su derecho a sufragio, si no pertenecen simultáneamente a otra organización política y cumplen los requisitos adicionales que su estatuto establece, siempre que no contravengan lo dispuesto en la Constitución y la ley. En caso de que 2 o más organizaciones políticas presenten como afiliado a un mismo ciudadano, la afiliación válida es la de aquella organización política que la presentó primero ante el registro de organizaciones políticas, siempre que se cumpla con los requisitos de validez y formalidades previstas en la presente norma. La afiliación realizada a través de la ficha correspondiente, diseñada por el registro de organizaciones políticas. Por favor, vamos a detener la lectura un momentito. La congresista Espinosa está pidiendo una revisión del artículo que acabamos de aprobar. Congresista Espinosa, sí, por favor, vamos a escucharla. Congresista Espinosa. La propuesta del Ejecutivo es que no podrán ser objeto de inscripción las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario, programático promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho o intenten menoscabar las libertades y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, lo cual hemos vivido y hemos visto que efectivamente esto se ha producido. Entonces yo creo que es bueno señalar los derechos fundamentales, el Estado constitucional de derecho y sobre todo el tema de libertades. Creo que es bueno, señora Presidenta, incluirlo. Gracias, congresista Espinosa. Tendremos que ver una regulación de eso porque efectivamente, digamos, hay temas que sí podrían llevarnos a reflexionar en este punto. Quienes promueven, por ejemplo, el cierre del Congreso tienen un rasgo de contenido programático que promueve la destrucción del Estado constitucional. Probablemente sí. Entonces, todos aquellos que tienen un discurso contra las instituciones democráticas y que hacen funcionar el Estado de Derecho estarían proscritas. Así que, señores congresistas, es pertinente, creo, la inclusión de este artículo, a menos que alguno de ustedes se oponga. Si no hay oposición, acogeríamos. Congresista Glave. Presidenta, existe la declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática hoy. Eso está en la ley. Entonces, lo único que habría que hacer es eventualmente, si es que a alguien le queda duda, que eso incluye eventualmente los movimientos regionales, pero eso está en la ley. O sea, ¿para qué lo vamos a colocar en los requisitos de organizaciones de movimientos regionales? Ese es mi punto. Me parecía correcta la decisión de la presidenta y del equipo técnico no incluirlo ahí, porque hay un capítulo específico que se llama Declaración de Ilegalidad por Conducta Antidemocrática. Sugeriría que por técnica, eso en lugar de ponerlo ahí, lo dejemos en el artículo en el que está, porque hoy día ya existe esa función. Congresista Espinosa, perdón. Sí, Presidenta, sí ya está, entonces no hay mayor problema que se vuelva a votar. La técnica legislativa, cuando es afirmativa, permite la redundancia incluso como norma.
incluso como norma. Así es, para disminuir la... Si no hay alguna otra objeción, entonces no vamos a volver a votar, a menos que haya oposición. La congresista Glave votó en contra, así que mantiene su voto. ¿Alguno de ustedes cambiaría su voto por la inclusión de este párrafo? No, entonces solamente lo incluimos. Incluimos el párrafo referido a: no podrán ser objeto de inscripción las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario o programático promuevan la destrucción del Estado constitucional de derecho o intenten menoscabar las libertades y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Seguimos, señores congresistas, con el artículo 18. Señor secretario técnico. Artículo 18. Afiliación y renuncia a la organización política. Todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a una organización política. La organización política regula la afiliación de los ciudadanos que tienen expedito su derecho al sufragio si no pertenecen simultáneamente a otra organización política y cumplen los requisitos adicionales que su estatuto establece, siempre que no contravenga lo dispuesto en la Constitución y la ley. En caso de que dos o más organizaciones políticas presenten como afiliado a un mismo ciudadano, la afiliación válida es la de aquella organización política que la presentó primero ante el registro de organizaciones políticas, siempre que se cumpla con los requisitos de validez y formalidades previstas en la presente norma. La afiliación realizada a través de la ficha correspondiente diseñada por el registro de organizaciones políticas debe ser aceptada por la organización política. La remisión del padrón de afiliados y sus actualizaciones al registro se presume como aceptación de las afiliaciones. En debate el artículo 18. Se ofrece la palabra. Si no hay participación, pasaríamos a votación. Congresista Espinosa. Presidenta, en el artículo 18, cuando señala, dice: todos los ciudadanos con derecho al sufragio pueden afiliarse libre y voluntariamente a una organización política. Se supone partido político o una organización política regional. Congresista Espinosa, ahora que usted trae esta reflexión, antes hablamos de que diferíamos el debate sobre afiliación múltiple al llegar a este artículo. Y creo que es pertinente ahora sí debatir si podemos permitir que un afiliado a organización regional pueda, al mismo tiempo se le pueda habilitar para ser también afiliado a partido político. Precisamente porque hablaban de la gradualidad y de la posibilidad de que esta situación pueda contemplarse. En debate el artículo 18. Damos un tiempo para su lectura, señores congresistas, y su reflexión. De paso que pido 2 minutos de permiso de la mesa. Bien, en estos momentos se han dado entonces 2 minutos en la Comisión de Constitución y Reglamento para revisar el documento sobre el artículo 18
de lo que se está pues tratando en estos momentos, que es sobre los proyectos de ley 482, 1475, 1879, 2213, 4251 y 4188, que proponen la inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Hemos podido observar que tras un análisis, tras un debate, entonces, en el artículo anterior, en el 17, pues fue aprobado por acuerdo de toda la comisión, de los congresistas de las bancadas que se encuentran presentes. Ahora se está leyendo el artículo 18, que tiene que ver también con la inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Eso es lo que se está viendo el día de hoy, y es que ya anteriormente la congresista Marisol Espinosa había pedido pues resaltar que los que perdían la inscripción son aquellos partidos que no consiguen ubicar a uno de sus integrantes en el Parlamento y que no se señale a la alianza en general. Las alianzas se cancelan porque son todas las alianzas, y hay que precisar que las que perdieron el proceso electoral o aquellas que no tuvieron representación se les cancela 30 días después. Así como también hemos podido escuchar la participación de la congresista Marisa Lave, a considerar también un error el obligar, ¿no?, a un partido a continuar con una alianza política. Si uno de la alianza no tiene un representante, al menos en el Congreso, pues debe perder su inscripción.